tercera huelga general en Navarra desde que Rajoy accedió al gobierno. La cumbre social convocó este paro apoyado por los dos sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones Obreras, para los que la convocatoria fue un éxito. Las protestas llenaron la calle y fueron multitudinarias en Pamplona y Tudela. Un día después del paro, el gobierno señala que escucha a la calle, pero que tiene que decidir. Lo dice la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se acuerda una moratoria para los desalojos de las familias más vulnerables, aunque sin modificar la ley hipotecaria. Hablaremos del drama de los desahucios y de los menores. El 20 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Derechos del Menor, proclamado por las Naciones Unidas. En este programa hablaremos de las distintas perspectivas de la situación de los menores navarros. Estos son los contenidos de un programa que comienza ya. El miércoles vivimos la tercera huelga general en Navarra desde que Rajoy accedió a la Moncloa. Esta vez el convocante era la Cumbre Social, una agrupación de más de un centenar de asociaciones que defienden el estado de bienestar. Al frente de ese organismo, los dos sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones Obreras, para los que el paro fue un éxito. La huelga general se convocaba, según sus organizadores, por la defensa del estado del bienestar, de los derechos laborales, contra el rescate a los bancos olvidando a las personas y contra los recortes y las políticas de ajuste que se contemplan en los presupuestos y que generan desigualdades. De todo ello culpan a las políticas en materia económica y social del gobierno del PP, que sigue, según dicen, los dictados de los mercados y Bruselas, centrando sus esfuerzos en el pago de la deuda y desmantelando servicios básicos como la educación, la sanidad o las pensiones. La Cumbre Social firmaba esta convocatoria en un intento de convertirse en un paro más ciudadano que sindical. UGT y Comisiones Obreras y un buen número de sindicatos minoritarios pusieron su maquinaria en marcha para conseguir el éxito de una huelga secundada al mismo tiempo en varios países del sur de Europa. La primera prueba de fuego en una jornada de huelga general está en las fábricas. Ahí se pone en marcha la noche anterior con la entrada de los trabajadores del turno de las 10. Y en Navarra el referente es Volkswagen. El primer termómetro para medir la repercusión era del agrado de los sindicatos. ¡Mariano Rajoy! ¡Mentiroso! Menos de un centenar de empleados accedían a la factoría de los más de 1.200 que debían trabajar. Lo mismo ocurría en el resto de turnos de la fábrica y en casi todas las firmas importantes de los polígonos industriales, tanto de Pamplona como del resto de ciudades navarras. Los sindicatos constataban de esta forma la fuerza en el sector del metal. Volkswagen dejaba de fabricar 1.408 coches. Satisfacción de los sindicatos porque la jornada empezaba con un paro muy visible. ¡Contra los recortes! ¡Huelga general! Dejar los centros de trabajo vacíos para llenar las calles de gente que clame y que exija pues, un cambio en las políticas económicas, o si no que se vayan. Y entendemos que va a ser así en el resto de los sectores de secundar esta huelga que bueno, tan necesaria es para combatir estas políticas tan regresivas. Con las primeras horas del día y el cambio de turno, el panorama en los polígonos de la comarca, el centro y el sur de Navarra era similar. En el norte y en la Sacana la incidencia era menor por el mayor peso de los sindicatos nacionalistas. En ese momento, decenas de piquetes, bandera en mano, se desplegaban por toda la comunidad para informar de la jornada de huelga a los trabajadores. Los objetivos principales: transportes, mercados, grandes superficies y el comercio del centro. Su presencia, eso sí, mucho menor que en otras convocatorias. En cuanto al transporte de viajeros, su incidencia estuvo muy marcada por los servicios mínimos. Ya se sabía con antelación que los Albia no iban ni a llegar ni a salir de la estación de Pamplona, por lo que el panorama era el de un lugar casi desierto. Igual que lo que ocurría en el aeropuerto, solo operaron 2 vuelos en todo el día. Las villavesas de la comarca se redujeron en un 60% y los tiempos de paso casi se triplicaron. Los usuarios lo asumían con resignación. Yo llamé ayer
a autobuses a ver qué horario tenían y bueno, pues realmente en vez de cada 12, pues la fluidez es bastante más larga. Si se tiene prisa, pues se hace menos llevadera, pero vaya. Y ahora subí andando y estoy esperando a la cuadra y tampoco tiene pinta de pasar. Pues creo que más o menos 15 minutos por ahí. Han pasado bastantes villavesas y justo no la he cogido, pero vamos, súper poquito tiempo. Dentro de lo que cabe, mejor que de lo que pensaba. Eso sí, los grandes beneficiados fueron los taxistas, que vieron incrementados el número de servicios. Un 25% de los taxistas también se sumaron a la huelga. La mañana avanzaba sin que se registrasen incidentes y llegaba la hora de la apertura de los comercios, un momento tradicionalmente de tensión, pero esta vez nada de eso. Alrededores del Corte Inglés, más vigilancia policial que huelguistas. El paso de una marcha pone en alerta a las fuerzas de seguridad, pero no ocurre nada. El pequeño comercio del centro de las ciudades abre en su mayoría, pero con atención al paso de piquetes para bajar la persiana y evitar enfrentamientos. Miedo se tiene porque te pueden tirar cosas, pero bueno, oye, no se dan cuenta que esto, si aquí no se trabaja, a ver con qué les vamos a pagar. Nerviosa estoy por lo que puedan hacer en la tienda, porque yo me sé defender bastante bien, ¿eh? ¿Y alguna vez te ha pasado algo? ¿Has tenido problemas? No, de momento no, y la otra vez se me encaró una, pero ya la puse en su sitio. Otros establecimientos se las ingenian, con medidas del agrado de los huelguistas para no ser objeto de las visitas de un piquete. Tuvieron esta idea de abrirlo, pero todo lo que vendamos hoy, que hay poquita gente, pero bueno, lo poco que se recaude, por lo menos darlo a un bien social. Entonces han decidido donarlo a comedores sociales y bueno, y así por lo menos también las que estamos trabajando aquí, pues estamos yo tan tranquila. Por el centro de Tudela, la imagen se repite, aplausos para los que han cerrado en solidaridad y miradas de reojo para los que mantienen los negocios abiertos. En general, los comercios notaron un descenso importante de la clientela. En los servicios públicos la incidencia fue menor que en otras ocasiones. Sectores acostumbrados en los últimos años a la protesta, como la sanidad y la educación, apenas notaron la falta de trabajadores. Se trataba, por ejemplo, de la 6ª convocatoria de huelga en educación. Colegios y centros de salud trabajaron a un ritmo parecido al habitual y los usuarios apenas notaban la incidencia de la convocatoria de huelga. Yo creo que había menos gente porque los chicos de castellano entran 10 minutos antes. Entonces cuando entran ellos y llegamos nosotros se suele notar que hay un poco más de barullo otros días y hoy había un poco menos. No he notado nada, en absoluto. Total y absoluta normalidad. El descontento ciudadano donde más se notó fue en las diversas manifestaciones. La desunión sindical hizo que varias marchas coincidieran en el tiempo, pero no en el espacio. A media mañana los sindicatos minoritarios partían desde la Plaza del Vínculo con unos 1000 participantes, mientras que los mayoritarios lo hacían desde la sede de la CEN hasta el Paseo Sarasate, con unas 4000 personas como apoyo. A pesar de la presencia policial en puntos conflictivos como los centros comerciales o las sedes institucionales, los manifestantes no causaban ningún incidente a su paso. En el ánimo de los presentes, hacer de las marchas de la tarde algo más llamativo, con la esperanza de que muchas personas se unieran a su causa, incluso aquellas que por la mañana habían acudido a su puesto de trabajo. Y dicho y hecho, la gran manifestación de la cumbre social partía a las 6 de la tarde por el centro de la ciudad, con presencia masiva de gente. Una marcha que colapsó el centro de Pamplona y que los organizadores calificaron como la más grande en defensa de los derechos laborales y sociales jamás secundada. ¿Y nuestros gobernantes aún se escandalizan de que toda esta miseria alimente las páginas de los principales periódicos del mundo? ¿En qué país viven? ¿Por qué calles pasean? ¿Con quién se relacionan? Son ustedes, señor de Guindos, quien con sus políticas de recorte y empobrecimiento están dañando internacionalmente la llamada marca España. No la huelga general que hemos llevado a cabo para exigir un cambio imprescindible. Sería estúpido, cuando no perverso, pensar que todo esto se ha organizado para respaldar a tal o cual organización sindical. Compañeros y compañeras, esto va en serio, va muy en serio y va a tener continuidad en clave de movilización a nivel europeo, a nivel global, en defensa de la clase trabajadora. Porque hay razones, muchas razones, a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel de España, de Navarra y de Euskadi,
para establecer un marco de unidad sindical europea y dar respuestas amplias, unitarias y coordinadas por la clase trabajadora frente a las injusticias políticas que se están cometiendo. Ocurría lo mismo en la marcha convocada por Herri Ekimena, la iniciativa social en defensa de lo público y por un modelo social y participativo. Escogieron algo tan visual como las velas para escenificar su posición contraria a los recortes. Hemos querido secundar este llamamiento europeo en contra de las políticas sociales, antisociales diría, que están vigentes en estos momentos en todos los pueblos y también aquí en Navarra, por supuesto. Entonces nos hemos querido sumar con esta movilización para decir que estamos en contra de todas las políticas sociales y además que hay alternativas contra los recortes y para que haya unos presupuestos participativos que atiendan a todas las necesidades. En Tudela, la Plaza de los Fueros se quedó pequeña para congregar a los manifestantes que mostraban su rechazo a las políticas del gobierno y su preocupación por los servicios sociales y el aumento del paro. Y mientras en Navarra la huelga transcurría de forma pacífica, no se puede decir lo mismo de otros puntos del país. Los enfrentamientos esporádicos de algunos piquetes con trabajadores o con policías culminaron con una gran carga en los alrededores del Congreso de los Diputados, donde ese miércoles habían dado luz verde a los presupuestos generales del Estado. Nunca sabremos a ciencia cierta cuántos participaron de la huelga no yendo al trabajo y cuántos estuvieron en cada una de las manifestaciones. Todo por la costumbre de exagerar, tanto por arriba como por abajo, las cifras por parte de organizadores y autoridades. Lo que sí quedó patente es el enfado de una buena parte de la población que entiende atacados sus derechos básicos y que consideran que los recortes no llevan al país ni a sus ciudadanos por el buen camino. Las personas afectadas por los desahucios han tenido esta semana un pequeño alivio, al menos las que se ven con el agua al cuello. Los casos más graves de desahucio tendrán una moratoria de 2 años que les permitirá ganar tiempo en espera de que el Gobierno y los partidos políticos regulen el actual marco normativo de las hipotecas. Y cuando me fui al banco me dijo, María, ¿te puedes pasar? Me pasé y dijo, mira, que ya te han hecho una solución. Pues a ver, dime, digo, ¿cuál es la solución? Dice, mira, nos quedamos con el piso, pero tú tienes que firmar este papel donde aceptas 76.000 de deuda. Después de 7 años de haber pagado, y me cobran la misma cantidad del piso que me costó. O sea, que estoy debiendo lo mismo. No puedo pagar eso, quedarme sin piso y con la deuda, no puedo, porque ahora estoy en el paro y no puedo pagar. Eso es lo que pasa y voy a seguir luchando hasta no me voy a hacer para atrás. María ejemplifica lo que miles de personas padecen, un mal endémico que ha aflorado en los últimos días con fuerza entre la opinión pública, conmocionada con el suicidio de 2 personas a las que les iban a quitar su casa. ¡No son suicidios, son homicidios! Los desahucios simbolizan la crisis social y económica de un país en barrena y de la que cabe hacer, algo es algo, una lectura en positivo. La de los 2 grandes partidos españoles que ante la presión social se han visto forzados a buscar soluciones para aliviar la vida de miles de personas. Hoy se aprueba un Real Decreto Ley de medidas urgentes de protección del deudor hipotecario. Se trata de una respuesta urgente y paliativa de cara a la situación más dura de la crisis económica que vivimos. Es el anuncio más esperado. La clase política reacciona después de que los acontecimientos se precipitasen. Amaya Egaña, de 53 años, se arroja al vacío de su 4º piso de Baracaldo momentos antes de que una comitiva judicial entre en su casa para ejecutar una orden de desahucio. Hija del histórico militante del Partido Socialista de Euskadi, Ramón Egaña, Amaya había ejercido como concejal en Eibar en 1983. El caso conmociona a la opinión pública y ejerce de punto de inflexión en la clase política que mueve ficha. Partido Popular y PSOE, Rajoy y Rubalcaba se emplazan para dar vía exprés con una solución de urgencia que detenga la sangría.
Ganar tiempo para trabajar un nuevo marco regulatorio de las hipotecas en España que ponga fin a un problema que se va de las manos. La solución de urgencia llega tras el Consejo de Ministros del jueves. Por tanto, el objetivo fundamental, el contenido de este decreto ley son medidas urgentes paliativas para colectivos de especial vulnerabilidad. Y son dos. En primer lugar, la paralización de los lanzamientos, es decir, de la fase final del desahucio, de salir de la vivienda, de una serie de colectivos en situación de vulnerabilidad. Son todos aquellos que no superen el nivel de rentas previstos en el decreto ley, 3 veces el IPREM, pero que además se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias: ser familias numerosas o ser familias con algún menor de 3 años, tener a su cargo situaciones o personas en situación de incapacidad o dependencia, ser deudores en paro y sin prestación por desempleo o estar en algunos supuestos de violencia de género. Cumpliendo esos requisitos de renta, o sea, no excediéndolos, si hay una situación de vulnerabilidad de las que me acabo de referir, se paralizan durante 2 años los lanzamientos, es decir, la fase final del desahucio, salir de la vivienda. En segundo lugar, se le impone al Gobierno la obligación urgente y rápida de crear un fondo social de viviendas, un parque de viviendas destinadas al alquiler a precios de alquiler bajos, muy razonables, para personas que han perdido su vivienda, para personas que no tienen vivienda. Esta es la primera fase de un decreto que se quiere completar en el Congreso de los Diputados con la aportación de los diferentes grupos, pero hay premisas sobre las que se quiere trabajar más allá de los casos más vulnerables o graves. Se dejan para más adelante cuestiones como la dación en pago, bandera de la plataforma ciudadana contra los desahucios, las quitas o la reestructuración de la deuda. Pero además el Gobierno quiere un código de buenas prácticas que evite abusos. Se quieren controlar las tasaciones de pisos y poner freno a las cláusulas abusivas cuando se contrae un préstamo hipotecario. Se regularán las subastas, los intereses de demora y se establecerán límites en la compra de vivienda habitual. En los últimos días, PP y PSOE han negociado activamente para consensuar unas medidas que llegan tras el estallido social de un problema que ya desde 2009 era notable, solo que se disparó en los años posteriores con la crisis. Las medidas acordadas de urgencia se quedan cortas, según el principal interlocutor del Gobierno en este asunto. Es un parche que no soluciona el problema de miles de familias que están a punto de perder su casa y que van a seguir recibiendo notificaciones de que sigue el proceso adelante. Y les van a seguir generando ansiedad, inseguridad y sufrimiento. Y, en segundo lugar, el Partido Socialista no puede avalar unas medidas que solo benefician a una minoría en los casos de desahucios y que además no atajan la raíz del problema. Al calor del problema surgieron colectivos sociales de afectados, Stop Desahucios y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, movimientos muy activos y favorables a la dación en pago como modo de saldar la deuda contraída. No nos conformamos con 2 años de moratoria, porque es que a la vuelta de 24 meses vamos a tener el mismo problema, o sea, no estamos resolviendo el tema de raíz estructuralmente. Por lo tanto, yo creo que sería un ejercicio democrático que consultaran a las bases y a los movimientos y colectivos sociales que tienen tiempo luchando en este asunto. A estos 2 partidos les encanta legislar vía decretazo, ¿por qué no hacer un decretazo que resuelva esto de manera integral y de una vez por todas y nos dejamos de tantas milongas y mareos? Ya llevamos 2 años de lucha y 4 años en otros lugares del Reino de España sugiriendo y recomendando ciertas modificaciones y no les dio la gana. ¿Por qué no lo tomaron estas mismas recomendaciones en la mesa de negociación que tienen desde el viernes pasado, creo? No tomaron estas recomendaciones y dicen, ah, ok, esta sí me vale. Y ahora no dicen que no pueden modificar la ley hipotecaria, más milonga. Entonces, no, nosotros queremos soluciones integrales, estructurales. Esta comisión entre Gobierno y Partido Socialista se hace a espaldas de las plataformas. Y nosotros nos preguntamos, ¿se hace a espaldas de los bancos? Porque el año pasado, por ejemplo, que compareció Ada Colau en julio en una comisión parlamentaria, que se planteó la dación en pago como una alternativa en el Congreso que se votó y salió rechazada con los votos en contra de Partido Popular y Partido Socialista, el año pasado el presidente de la Asociación Española de Banca dirigió una carta personal a la ministra Salgado advirtiéndole de los riesgos que suponía para la banca la dación en pago. Es decir, la banca ha estado muy cerca y muy próxima a quien ha gobernado en cada momento y suponemos que al partido que está en la oposición esperando su turno para gobernar. Entonces, con esa experiencia
Pues nosotros creemos que darán un pasito muy corto. La Asociación Española de Banca, que días antes del Consejo de Ministros se pronunciaba en favor de una moratoria de 2 años, advierte tras el mismo de que el coste de la medida recaerá en exclusiva en el sector, si bien cree necesario compatibilizar la protección de los más débiles con una legislación que permita el acceso a una vivienda en propiedad a la mayoría de ciudadanos. María Cumbicus es de Ecuador, está afincada en Navarra y nos abre las puertas de su casa para contarnos su historia. Mi marido se quedó sin trabajo y pues claro me quedé sola, él se fue para mi país y pues llegó un tiempo de que yo ya no podía pagar el piso y fui al banco por tercera vez, fui al banco a decir que me cogieran el piso porque no lo podía pagar, porque lo que ganaba no me llegaba y dijo, mira que ya te han hecho una solución, pues a ver dime, digo ¿cuál es la solución? Dice mira nos quedamos con el piso pero tú tienes que firmar este papel donde aceptas 76.000 de deuda. Pues le digo, pues no puedo quedarme sin piso y con 76.000 euros de deuda. Digo, yo no puedo firmarte ese papel. Dice, esto es lo que hay. Dice, pero no, tranquila porque el banco mismo te hace el préstamo. Digo, pero claro, lo tengo que pagar. Y así fue, y luego pues estaba desesperada, que fui hasta al psicólogo porque no podía dormir, tomando pastillas y todo, y alguien me dijo, dice, mira, hay una plataforma, llama, y es cuando llamé a Felipe, me dieron el teléfono de Felipe y gracias a Dios que con ellos me están apoyando y voy tirando. El cambio que se da cuando se llega a la plataforma es que uno pasa de ser víctima, víctima individual, a ser una persona que lucha colectivamente. Entonces sabemos que es posible arrancar a los bancos parte de lo que quieren llevarse, ¿no? Y en estos momentos su objetivo es la dación en pago. El pasado lunes María obtenía 20 días de gracia en el juzgado para tratar de buscar una solución a su desahucio. Miembros de la plataforma le acompañan hasta las puertas de la entidad que le reclama la deuda contraída. A las puertas de la oficina se encuentran con las persianas bajadas. Algo tendrán que ocultar cuando un grupo de personas viene hasta esta puerta pacíficamente a intentar hablar con Bankia y ni siquiera nos quieren escuchar. No ya a todos los que estamos aquí, sino ni siquiera a María, ¿no? O sea, que quede bien claro que esta es la actitud de Bankia, que ha recibido 23.000 millones de euros del dinero de todos y de todas, está desahuciando gente y nos trata literalmente como perros. Según fuentes judiciales, desde que se inició la crisis económica en 2008 se han efectuado unos 350.000 desahucios. Casi 250.000 estarían en proceso por las deudas contraídas con la hipoteca. El último dato de octubre, publicado por el Consejo General del Poder Judicial, muestra que entre el 1 de abril y el 30 de junio se produjeron 526 desalojos diarios. Y son los propios miembros del Poder Judicial quienes fuerzan con su opinión a dar pasos. Ha habido algunas resoluciones donde se ha tratado de evitar este rigor de la ley y al mismo tiempo se han planteado diversas iniciativas, las últimas ya al máximo nivel institucional, en cuanto que el Consejo General del Poder Judicial se ha pronunciado abiertamente a favor de buscar cauces de solución a este problema. Los jueces no nos hemos conformado cuando hemos tenido delante a una familia sobreendeudada que estaba en trance de perder su vivienda. No nos hemos conformado, ni antes, ni ahora, ni lo debemos hacer nunca. También los jueces podemos hacer mucho en esta materia y en eso sí que estamos dispuestos a trabajar. El desempleo es la causa más común que está detrás de los impagos. Los datos, en cualquier caso, son imprecisos. En Navarra se calcula que cada día se llevan a cabo 2 desahucios, unos 700 al año, algunos con consecuencias trágicas. Santiago Gastiarena es psicólogo. Acaba de conocer el suicidio de Amaya Egaña antes de su desahucio. Buscamos respuestas que nos ayuden a entender. Factor de riesgo muy importante es la presencia o la ausencia de psicopatología, concretamente la esquizofrenia, trastornos del ánimo, el alcohol y acontecimientos adversos o problemas relacionados con la vida cotidiana. Entre ellos estaría el de los desahucios, es decir, que un desahucio por sí mismo no es un motivo de suicidio, pero sí que puede contribuir a la desestructura de la persona y a cometer el suicidio. Yo te contaría de gente que ha llegado a la reunión de las plataformas en tan mal estado que no ha podido empezar a hablar, se ha echado a llorar, se ha ido y no hemos conseguido volverla a ver. El problema de Amaya es
el problema de una persona que ha estado sola. Yo entiendo que se ha sentido sola, se ha sentido abrumada e impotente ante un problema y no ha dado el salto de ser, seguramente se habrá sentido culpable, yo estoy seguro, porque todas las personas afectadas se culpabilizan, las víctimas de todo tipo, pero las víctimas de los bancos se culpabilizan y no ha dado el paso de analizar su situación, verla globalmente, verla colectivamente como un problema colectivo y convertirse en una persona que luche. Y si Amaya hubiera dado ese paso, y yo entiendo que por su entorno familiar le hubiera sido bastante fácil darlo, si se hubiera convertido en una luchadora, no se hubiera tirado por la ventana. Berta Matarán y Sandra Cruz son dos psicólogas al servicio de la plataforma Stop Desahucios. Trabajan sobre el terreno, ofreciendo amparo a quienes se ven en la calle. Nos solemos encontrar con síntomas depresivos, con síntomas de ansiedad muy grandes. También las personas suelen tener problemas de poder conciliar el sueño, ¿no? Mucho insomnio, también problemas físicos, ¿no? Pero si va a haber un desahucio, va a haber un desahucio. Y entonces ante eso, ¿qué podemos hacer nosotras? Un acompañamiento para que esa persona, aun estando en esa situación, pueda estar de una manera más saludable para ella. Dentro de todo el dramatismo, ¿no?, que pueda tener esa situación y que tiene, que pueda estar más tranquila, ¿no? Aunque no logremos que esa persona pueda estar como si no sucediera nada. Una vivienda podemos considerarla como una prolongación de lo que es una persona, ¿no? La casa de una persona es una prolongación, digamos que hay cosas básicas que no terminan aquí, sino que terminan un poquito más allá, como una segunda piel, ¿no?, se puede decir. Y entonces el que uno pueda perder o pierda la vivienda tiene unas consecuencias psicológicas, emocionales, físicas, muy graves para la vida en conjunto de una persona. Iker tiene una empresa de cerrajería en Irún. Su caso llama la atención porque nunca ha abierto una puerta para ejecutar un desahucio. Va en contra de sus principios. Las experiencias que me han contado otros compañeros han sido lo suficientemente desagradables para que hayamos tomado la decisión que hemos comentado. No queremos que esto sea parte de nuestro negocio. Iker dice que ama su trabajo porque le hace feliz ver la alegría de la gente cuando les abre las puertas de su casa, de sus hogares, y no quiere saber nada de abrir viviendas para cerrar proyectos de vida. En unos minutos, tras la publicidad, vamos a hablar de los más pequeños con motivo de la celebración del Día del Menor y conoceremos de cerca el trabajo que desarrolla la Fundación Inundain, una fundación con 25 años de historia orientada a menores en riesgo, en conflicto o en dificultad social, con multiplicidad de programas, desde la inserción laboral, educativos, formativo-laborales, granja-escuela y programas residenciales. Enseguida volvemos. El 20 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Derechos del Menor, proclamado por las Naciones Unidas. Nosotros hemos querido hablar de las distintas perspectivas de la situación que viven los menores navarros. Reza la Declaración de los Derechos del Niño que éste gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios para que pueda desarrollarse física, mental, moral y socialmente de forma saludable, en condiciones de libertad y dignidad. El 20 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional de los Derechos del Menor, proclamado por las Naciones Unidas. La Convención sobre los Derechos del Niño aportó una nueva visión de los niños como sujetos de derechos, derechos que se basan en la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo y la participación. Pero todavía quedan muchos retos pendientes en lo que a cumplimiento de derechos se refiere, máxime en una época nada fácil ni para pequeños ni para mayores. Puedan crecer en una sociedad, llegamos siempre a lo mismo, más justa e igualitaria, donde puedan tener libertad, donde puedan jugar, donde se puedan socializar. ¿A qué sociedad tendemos, no? Una sociedad en la que al final, bueno, pues está claro que se imponen los valores económicos, economicistas y otros valores, pues no sé, si están en desuso o por lo menos están complicados, ¿no? Por la solidaridad. Que con todos los recortes que estamos sufriendo en educación, esto va a ser imposible.
Imposible pues porque el profesorado está pues muy agobiado, las bajas no se cubren, el alumnado es el ratio bastante grande. Los profesores tampoco es que no dan abasto con tanto niño. Entonces, claro, tienes que estar también con ellos en casa. Y así, por ejemplo, como el mayor, pues el tercero infantil ya leía, pues los pequeños no. Entonces... Creo que vivimos en una época de pugna, ¿no? Ya veremos al final, nuestros hijos verán quién gana, ¿no? En esta, si el dinero o las personas, ¿no? Una de las piezas clave en el apoyo al menor en nuestra comunidad es la Fundación Ilundain, una organización privada sin ánimo de lucro basada en un proyecto educativo para la atención social, escolar, profesional, laboral y también medioambiental. Se trata de una fundación con 25 años de historia orientada a menores en riesgo, en conflicto o en dificultad social, con multiplicidad de programas. Desde la inserción laboral, formativo-educativos, formativo-laborales, granja-escuela y programas residenciales. Programas residenciales, que el más característico es este que veis aquí, de reciente creación, que es el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales para menores infractores. Y luego están los programas residenciales de protección, lo que es el COA y la residencia de protección de chicas. Los mecanismos que activan cada uno de los programas de la Fundación son diferentes. En el caso de los formativos o la escuela-taller, es en el Departamento de Educación donde se solicita una plaza para formarse. En cuanto a los programas residenciales, son los servicios sociales quienes, cuando detectan un caso particular, en el ámbito de la protección, requieren de este recurso. En el ámbito de la reforma, es el sistema judicial quien, con una sentencia firme, determina el cumplimiento de la medida en este centro de menores. Son chicos que hubieran cometido delitos vinculados con robos con intimidación, puede haber delitos de agresiones sexuales, puede haber situaciones de maltrato a convivientes. Este centro tiene capacidad para 20 menores que permanecen en él una media de año y medio dependiendo de la infracción que hayan cometido. Reciben visitas de familiares, reciben visitas de sus novias o de sus novios. Aquellos que tienen un régimen semiabierto pueden salir cuando el proceso así está establecido y las condiciones son favorables a su casa, a su domicilio particular. Pueden realizar también actividades externas. Es decir, el objetivo último, ¿cuál es? No tanto que los chicos estén aquí, sino que normalicemos en los contextos de socialización, es decir, en los lugares donde verdaderamente también se ha dado el conflicto. ¿Por qué no puedes desvincular los procesos personales de un chico o de una chica de sus familias? Es decir, digamos que lo que nosotros tratamos es de sumar a ese proceso las familias. De hecho, ellas son las verdaderas promotoras de cambio. En el ámbito de la protección, esta fundación cuenta con el COA, el Centro de Observación y Acogida para Menores que requieren protección. Tienen 2 centros de este tipo, uno en Zolina y otro en Veloso, con 15 plazas cada uno para jóvenes entre 12 y 18 años. La Fundación también tiene otro centro con un sistema de protección exclusivamente para chicas. Justamente en el recurso de protección de chicas ya es una intervención a largo plazo. Es decir, podría darse el caso de un chico o una chica que entra en el centro de observación acogida, durante 2 meses se hace un diagnóstico y se recomienda durante un tiempo que esa chica esté en un sistema de protección, en una residencia. Pues podría ser que acudiera a la residencia de Mutilva y allí durante 1 o 2 años o el tiempo que se establezca en coordinación con Dirección General de Familia, pues se hace una intervención más a largo plazo. En el ámbito de la educación son muchos los programas que desarrollan. Abarcan a chicos desde los 14 años que no han conseguido superar la ESO. Estos jóvenes acuden a formarse en las escuelas taller de la Fundación. Los estudios me fueron muy mal y gracias a la asistente social me dieron la oportunidad de entrar aquí. Me dijeron que iba a aprender jardinería o albañilería o carpintería. Una de las 3 que me podía formar, y la jardinería elegí porque me gusta la naturaleza. Es más bonito estar al aire libre con el frío, el calor, y elegí jardinería. Entré con 17 años, ahora tengo 19 y 2 años aquí pues me han hecho cambiar mi forma de pensar. Esforzarme y el ver que tengo que hacer unas cosas para un futuro. Que las oportunidades, aunque parece que se hayan acabado, no se acaban. Que si miras y te esfuerzas un poco, que tienes que mirar por ti y que verás que hay que hacer un camino. Visitas, la jeta de las niñas.
Navarra también cuenta con una asociación de familias que acogen a niños en dificultades. Se trata de la Asociación de Padres de Acogida Magale. Nació de la iniciativa de un grupo de padres que sentían la necesidad de compartir sus vivencias, aconsejarse en su problemática particular y que los niños vieran que existe también el modelo de familia de acogida. Bueno, la asociación se creó en el 2003 un poco porque estábamos bastante desperdigados los padres de acogida y sentíamos una serie de cosas que no sentíamos con nuestros hijos biológicos. Esa necesidad de apoyarnos mutuamente y de ver cómo resolvíamos las situaciones del día a día, cada uno con los niños que están en acogimiento. Son diferentes porque traen una mochila, una historia anterior previa, generalmente, de malos tratos, en fin, de muchas dificultades que nuestros hijos biológicos normalmente no lo tienen. Y claro, es complicado el educarlos, el hacer que sean felices, que se integren en la familia. El Servicio de Menores del Gobierno de Navarra tiene la obligación legal de que los menores que están en situación de desprotección hay que acogerlos, y hay dos opciones: o acogerlos y entonces asumir la tutela sobre esos menores y acogerlos en residencias, que también tenemos residencias, o realmente que vayan en esa situación de desprotección que están viviendo en ese momento, pues a familias bueno, pues normalizadas. Entonces, lo que hacemos nosotros desde el servicio es procurar que, bueno, pues lo mejor, desde luego, y lo más idóneo para un menor es no estar en una residencia con otros menores, con otras situaciones en la que no existe, bueno, pues esa necesidad, ¿no?, de vínculos igual más estrechos o de una vida más normalizada que puedes tener toda una familia frente a una residencia. El final del acogimiento tiene que ser, evidentemente, que retorne a su familia biológica, porque esto no es una adopción, es una situación de amparo y ayuda. Ahora bien, la realidad nos está diciendo que la mayor parte de los casos no vuelven a sus familias de origen, pues porque no sé, son familias muy desestructuradas y al final hay que trabajar mucho con ellas. Desde la administración también está muy desbordada para trabajar. Y bueno, son familias que la mayoría no se recuperan, y lo que en un momento se ha hecho como un acogimiento simple se convierte en un acogimiento permanente. Cuando hay unas situaciones, bueno, pues de carestía, pues de falta de educación de sus padres, es decir, es importantísimo en ese sentido, o sea, que los padres sepan, bueno, pues cumplir con esas responsabilidades. Sí que es verdad, y eso es algo estadístico, que cuanto menor educación o menor nivel educativo existe en un país, pues mayores son las situaciones de conflicto, de conflictividad, y por lo tanto eso deriva en no saber igual pues cumplir la manera de vida con esas responsabilidades, y ahí las causas de desprotección. Prácticamente en nuestro caso es un acogimiento un poco especial porque está toda su vida con nosotros y es una más, la verdad que es una más y estamos encantados. Cuando va pasando el tiempo pues vas entendiendo de que pues eso, que han tenido problemas para no poder cuidarte y que estás con otra familia que está ayudándote y cuidándote mientras tanto, pero en mi caso, como llevo desde pequeña, pues ya son mi familia estos, y ellos son, pues bueno, unos padres que no me pudieron ayudar. Carmen acogió a Idoia cuando solo tenía 3 meses. El caso de Carmenchu es parecido. Se animó a ser madre de acogida cuando sus hijas biológicas ya eran mayores de edad. Entonces llegaron con 4 y 6 años Joana y Naroa. En un principio no fuimos directas a una familia, fuimos a un chalet, a un piso. Entonces, pues, no sé, es que no recuerdo que me dijeran vamos a ir a tal. Lo único que recuerdo era que iban a pintar la casa y que nos teníamos que ir porque por la pintura, el olor y así, ¿no? Entonces 3 días y bueno, ya ha pasado bastante. A Naroa le dijeron que iba para 3 calendarios a casa, que 3 calendarios son 3 años. A mí también me dijeron que iba a ser un poco largo, pero como 3 o 4 años, no más. Pero llevamos ya en marzo de la 13. No es lo que te dicen en un momento dado. El acogimiento ahora es una gozada, pues yo ahora estoy encantada. Con ellas son las que realmente me hacen compañía, porque hace 2 meses se murió mi marido, que estábamos los 4 en casa, y ahora, pues mira, estoy sola, pero estoy con ellas.
Entonces tengo una compañía extraordinaria, como 2 hijas auténticas. Si ya de por sí, hablando con los demás niños, se hace raro que unos padres se divorcien y uno rehaga su vida con otra pareja, pues imagínate ya no solo una parte, sino todo nuevo. Hermanos nuevos, en el caso de que haya hermanos nuevos, padres, primos, tíos... Las visitas para mí eran traumáticas, porque ya empezabas el viernes a pensar, mañana sábado tengo visita. ¿Qué les hago de comer para que coman? Porque claro, venían tan descentradas que si no era una cosa que les gustaba, no comían. A la tarde, ¿dónde las llevaré? Porque venían un montón de familia a verles, no venía solo el padre y la madre, como Dios manda. No, venía una tía, la tía, el tío, la sobrina, el novio de la sobrina, el primo, o sea, venían tanta gente que las acababa volviendo locas. Y claro, llegamos a la casa y te encontrabas allí con un cacao que dices, ¿por dónde cojo yo esto? Ni con pinzas no lo cogías. Pues ganas de volver con tu familia, de estar siempre con tu familia verdadera y, no sé, estar con tu familia. Yo les diría a todas que se animen, que nosotros damos mucho, pero a nosotros nos dan más. Porque no te piden más que una cosa, esta gente, cuando llega, cariño. Abrazos y besos, nada más. No había visto nunca. Otro chico tocado por la varita mágica del destino es Daniel. Vive en Mendigorría, allí le conocemos junto a su familia. Tiene 13 años. El destino quiso que su futuro diera un vuelco y fuera muy diferente al que le esperaba en China. Lleva casi 2 años en Navarra viviendo con esta familia que un día se decidió a dar el paso hacia la adopción. En nuestro caso tenemos 2 hijas biológicas que entonces tenían pues 7 y 9 añicos o así. Y Serafín, pues que vino un día de trabajar y me propuso a ver si querría adoptar un niño. Y yo pero sí, como ya tenemos 2 hijas, ¿no? Y dice, ay, hijo, pues con la de niños que hay en el mundo que no tienen nada y tal, ¿qué te parece y tal? Y yo, pues eso que te pilla tan así, porque yo nunca lo había pensado. Y que sí, que no, que sí, que no, y al final dije, venga, sí. Y pues empezamos el proceso, fuimos a Bienestar Social y en aquel momento nos dijeron que el país que daba más facilidades era China. A los 5 años, de eso que ya dices, oye, ¿qué pasa? Y recibimos una carta desde Bienestar Social que nos iban a hacer una entrevista sobre pasaje verde. Entonces nosotros tampoco habíamos oído hablar de pasaje verde. Y entonces, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que al ir allí a la entrevista, pues nos dijeron que había un montón de niños mayores en los orfanatos y un montón de niños con unas necesidades especiales que los podían sacar enseguida de los orfanatos, con enfermedades o con cosas como un labio leporino o cosas igual también, bueno, hay cosas muy graves, pero también leves que, jolín, podían vivir aquí súper bien y necesitaban cuidados médicos que allá en China, la verdad, que no pueden recibir. Daniel también recuerda cómo fue ese momento en el que supo que su futuro no estaba ligado a aquel orfanato en el que vivía en la ciudad china de Guangzhou. Y me hace raro que viene una madre que por un chico tan grande y casi siempre viene un madre-padre a por uno más pequeño. Y me fue súper contento y mi cabeza fue como no sé. Dijimos, oye, ¿y un niño mayor? ¿No? Nosotros ya hemos vivido la experiencia de tener bebés, de tener 3, 4 añicos. Ya tu edad va avanzando también, ¿no? Porque desde que pides al niño hasta que llega... Pues encantada. Al principio yo quería pequeño. Me costó un poco que me convencieran de uno mayor, pero luego pues genial y estoy todo el día jugando con él y haciendo el bruto y encantada. Era todo el rato pensar en él, pero tampoco podías saber exactamente cómo era, entonces pues decías, pues será, claro, más o menos te mandan la foto y ya está, pero tú dices, ¿será tan alto, tan bajo? O no sé, ¿será tan bonito como parece o no? No sé. Las dudas se despejaron y por fin llegó Daniel. Ana Belén y Serafín viajaron a China y no olvidan aquel primer contacto con su hijo. Allá en China tienes que ir al registro civil, donde él pertenece. Entonces, allá en el registro civil se hace la entrega de los niños. Entonces, pues allá estábamos los dos, que se nos iba a salir el corazón por la boca. Dios mío, qué nervios, horrible, horrible. Cuando he visto a mi padre y madre, y primero que cogía es el padre.
llegó el último encima de todos los niños que se entregaron ese día. Y ahí llegó el tan campante, mareado, porque nunca se había montado en coche, casi nunca. Y ese día, el día que me encontré con Daniel en el registro civil, ahí sentí lo que las mujeres cuando son madres. Yo allí tuve un parto natural. Tras una semana y media en China, volvieron a Mendigorría. Comenzaban una nueva vida tras la adopción. Él tenía la primera falange junta, unídica, y aquí se las están separando. Entonces el dedico que tiene se le queda libre y eso también pues, se le puede hacer aquí pues, de maravilla. Nos lo ha hecho muy, muy sencillo. Nos entendíamos de maravilla, o sea, parece mentira que sin él saber español y nosotros chino nos entendíamos todo. Ahora voy a primero la ESO en Puente de la Reina. Y voy súper bien y ahora escribo más rápido que antes y aprendo más que todo el día. Cada día aprendo más. Ha aprendido a leer y a escribir en un tiempo récord. Nos cuenta con orgullo cómo sus compañeros le han nombrado delegado de clase. Recorrer en bicicleta las empedradas calles de Mendigorría es una de sus pasiones, pero no la única. Saca fotos y en los Sanfermines, los toros y los vacas. En los primeros días, cuando vino, nos apagaba todos los radiadores, nos apagaba todas las luces, porque me decía, es que mucho dinero, mucho dinero. Para él todo era un lujo. En China no tengo nada y no puedo ni comprar ni nada, ni un lápiz. Siempre me da el profesor. Y ahora estoy en una familia y tengo de todo y estoy mucho más contento. Animaría a las familias que están en un proceso de adopción para un niño sano, que es un proceso larguísimo, que sin pensárselo dos veces cambiasen su expediente a pasaje verde. Que hay una cantidad de niños esperando ese cariño de un papá y de una mamá, que es que te lo devuelven, pero vamos, multiplicado por no sé cuánto decirte. Un chico fantástico y especial. Y como dice su madre, te lo pone todo muy fácil. Es que son unos críos... La gente tiene mucho miedo y no hay por qué tener miedo a nada. Ellos tienen más miedo que nosotros. Ellos también tienen miedo de decir, ¿a dónde van? ¿Con quién voy? Yo creo que es lo más bonito que hemos hecho en la vida, los cuatro. Y es lo más bonito que te puede pasar en la vida. Y es que, vamos, que merece la pena de todas. Y es que, vamos, es una alegría inmensa. Daniel, como otros muchos niños, ahora tiene un horizonte, mira el futuro con esperanza. Tiene claro que quiere ser trabajador social para ayudar a niños como él a encontrar una familia. Hasta aquí el programa de esta semana. Sepan que volvemos en 7 días con nuevos temas y con un enfoque diferente de las cuestiones que nos deja la actualidad en Navarra. Gracias por estar ahí. Adiós.